Si queremos, si quisiéramos, entre todos podríamos hacer un mundo mejor, porque por difícil que parezca, se puede, es posible, simplemente entre comillas, se trataría de desear llevarlo a cabo. Se puede. Entre todos, para todos, un mundo mejor. Gracias por estar ahí. Las momias del Yoyayaco, también llamadas niños del Yoyayaco, así como niños del volcán, son los nombres con que se conocen los cuerpos de 3 niños incas increíblemente conservados por cerca de 500 años, que fueron encontrados a una altura de 6.739 metros sobre el nivel del mar, cerca de la cima del volcán Yoyayaco, en el oeste de la provincia de Salta, el sitio arqueológico más alto del mundo. Su estado de conservación era tan bueno que varios expedicionarios coincidieron en decir que parecían dormidos. Actualmente se exhiben en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. Desde mediados del siglo XX se conocía por los relatos de montañistas la existencia de ruinas precolombinas en ese lugar de la cordillera de los Andes. A casi 50 años de esos primeros descubrimientos se realizó una expedición financiada por la National Geographic Society, apoyada por las autoridades provinciales y departamentales, en un trabajo realizado en conjunto por montañistas y arqueólogos argentinos y peruanos bajo la dirección del antropólogo estadounidense Johan Reinhardt y la arqueóloga argentina Constanza Ceruti. Sacaron a la luz lo que guardaba el sitio arqueológico más alto del mundo. En marzo de 1999 fueron encontrados los cuerpos de un niño de 7 años, el niño, una niña de 6, la niña del rayo, y una joven mujer de 15 años, la doncella. Junto a ellos se hallaron 46 objetos que componían su ajuar, formado por figuras humanas y animales, miniaturas, utensilios y alimentos. Estuve en Salta en 2012, visité el MAM, hablé con el arqueólogo y montañista Christian Vitry, que participó de la expedición en la que se hallaron los cuerpos. Vitry es montañista, nació en 1965, ha subido desde muy joven a la montaña, realizó más de 120 expediciones, es miembro fundador del Club Aventuras, es arqueólogo, docente en la Universidad de Salta y formó parte de la expedición, como les dije, que en 1999 condujo al hallazgo de los cuerpos de los niños del Yoyayaco. Inmediatamente, Christian Vitry y los niños del Yoyayaco, y verán también a otros integrantes en uno de los más importantes descubrimientos en la materia, en el cuento de la buena pipa en pintura, después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Fundación Federada 25 de junio, acompañando a la cultura rosarina. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3. Haber participado era muy importante, haber sido convocado en esta expedición, porque la montaña para mí no es solamente la arqueología o el deporte, ¿no? Sino que es algo mucho más trascendental y casi filosófico, podríamos decir. Cuando me invitan a mí a esta expedición me habían un poco
dicho cuáles eran los objetivos de la expedición, que en realidad era salir a prospectar estas 3 montañas, el Yuyayaco, el Quewar y el Chañi, y en caso de que estas montañas evidenciaran, digamos, huaqueo o prácticas ilegales porque andaban buscadores de tesoro o algo de eso, se iba a proceder a hacer rescates. Cuando llegamos a trabajar al Yuyayaco, se hicieron las excavaciones en una parte del cementerio, en la base que presentaba y evidenciaba huaqueo, y después en el resto ya no había evidencia de huaqueo, ¿no? Entonces un poco se objetó el tema de realizar excavaciones. Bueno, en un momento que estábamos almorzando, me acuerdo muy claramente, habíamos detenido todos los trabajos, se comía ahí en el mismo lugar. Yo, a modo de broma, le digo a Rudy que en realidad no sabían nada lo que estaban haciendo los demás, y le digo, nadie sabe ni siquiera dónde están los cuerpos. Le digo, ya sí sé, pero a modo de broma. Y me acuerdo que yo tomé una de las masas que había que se utilizaban con cortafierros para romper la primera capa de suelo congelado, que eran de unos 8 o 10 centímetros más o menos, que era la única parte que estaba congelada. Golpeo así entre sus piernas, así, con el afán de hacerle una amague que lo iba a golpear a él en sus partes más íntimas, y le dije, vos estás sentado arriba de uno de los cuerpos. En ese mismo momento que yo golpeo esa parte del suelo, se quiebra el hielo, la parte del suelo congelada, y empieza a arrastrar sedimento hacia abajo. Entonces Rudy inmediatamente me mira, porque fue una cosa instantánea entre los dos, y nos dimos cuenta que efectivamente ahí había alguien. Cristian, tenemos como fondo acá la casa de estilo neogótico del siglo XIX, que alberga ahora al Museo de Arqueología de Alta Montaña, el MAM, que muestra cada 6 meses una de las criaturas que se encontraron en el Yuyayaco en 1999. Expedición montañista, ¿cómo se dice eso? ¿Es un montañismo? ¿Expedición de montaña? Sí, no, expedición científica deportiva, podríamos decirlo. Donde vos estuviste participando activamente en este descubrimiento. ¿Cómo ocurre tu participación? ¿Vos hacés normalmente montañismo o sos arqueólogo? Bueno, en ese orden, digamos. Soy montañista desde temprana edad, y el montañismo me llevó a mí a estudiar arqueología, porque hay una característica que tienen los Andes en general, el noroeste en particular, y es la presencia de restos arqueológicos en las montañas. Entonces eso siempre desde chico me llamó mucho la atención, y bueno, y eso en definitiva llegó a que yo estudiase arqueología, antropología, para poder entender eso. Así que tengo ambas facetas, ¿no? Montañista y científico arqueólogo. Y la arqueología es una disciplina científica que, a través de los restos materiales que dejaron las culturas pasadas, los arqueólogos estudiamos. Ahora, esos restos materiales se pueden encontrar en la cumbre de una montaña, entonces para ello es necesario el montañismo, y los arqueólogos o se tienen que preparar en montañismo, los montañistas tratar de prepararse en arqueología como para colaborar o como para ser ellos directamente los que generen la información. Esos restos materiales se pueden encontrar bajo el agua, entonces estamos hablando de los buzos, ¿no es cierto? Arqueólogos buzos que tienen colaboran, digamos. Entonces, claro, la arqueología tiene un método, y ese método se aplica exactamente en cualquier lugar, así sea en la tundra, en el polo norte, sur, en la selva, en los pantanos, en el alta montaña o bajo el agua. ¿Cómo se organiza la expedición? ¿Cómo nace? ¿Por qué? ¿Quién la paga? ¿Quiénes fueron? Bueno, el hallazgo del Yuyayaco, digamos, el primer hallazgo importante es el descubrimiento en tiempos modernos de la existencia de esos sitios arqueológicos. Eso ocurre en el año 1952, cuando montañistas chilenos realizan el primer ascenso deportivo moderno.
años 53, 54, 56, o sea, distintas expediciones se van sucediendo y muchas de ellas exploratorias, aunque no hayan habido arqueólogos, pero sí exploratorias, donde se realizan registros fotográficos, donde se realizan hasta inclusive documentales, registros fílmicos que todavía no tuvimos acceso a ellos. En el año 58 y en el 61 se realiza la primera expedición arqueológica por Matías Revich, un arqueólogo aficionado austríaco que hizo pionero, digamos, de la arqueología de alta montaña acá en el norte argentino. En la década del 80, el doctor Johann Reinhardt es el que realiza un estudio integral de toda la montaña. En 3 campañas, él logra descubrir los sitios intermedios desde la base hasta la cima. Y en la publicación que él realiza en el año 1984, dice justamente respecto a la plataforma esta de la cumbre, de que era el lugar ceremonial más importante y que si había ofrendas debían estar ahí. Y deja a modo de hipótesis de trabajo futuro, dice, incluso humanas, ¿no? Él ya en el año 84 atisba la posibilidad de que en esa plataforma hayan ofrendas humanas. A todo esto, digamos, el doctor Reinhardt sigue con sus investigaciones en Bolivia, en Perú fundamentalmente, y en el año 1995, ocurre un hecho fortuito, porque entra en erupción un volcán llamado Sabancaya. Ese volcán cubre de cenizas al nevado de Ampato. Eso produce un cambio en la absorción de la irradiación del sol y se producen derrumbes. Uno de esos derrumbes, parte de un casquete de hielo, se desplaza y parte en 2 la tumba de una tumba incaica, ¿no? Y de ahí sale a la luz un cuerpo que es conocido como la momia Juanita, ¿no? Que está en Arequipa. Hasta antes del hallazgo del Yuyayaco era el cuerpo mejor preservado, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿en qué estado estaba? Muy buen estado, pero estuvo 2 años a la intemperie porque ese casquete se rompió y estuvo 2 años ahí, hasta que en el año 95 en realidad es cuando el doctor Reinhardt realiza la expedición con los peruanos y rescatan ese cuerpo, el ajuar. ¿Cuál es, digamos, la importancia y a qué viene este comentario? Él puede ver la arquitectura, ¿no es cierto?, en la cual estaba ese cuerpo, y ahí inmediatamente asocia con toda la arquitectura similar que había observado en otras montañas, y es así que se va al volcán Misti y ahí va al Coropuna, al Sarasara, al Pichu Picchu, o sea, son varias montañas en las cuales tenían el mismo tipo de arquitectura. Y finalmente consigue, después de todas esas excavaciones con éxito, podríamos decir, para lo que él buscaba, decide ir al Yuyayaco, que tenía el mismo tipo y además que él lo había dicho ya a modo de hipótesis. Había un grado muy grande de que encontrara lo que había dicho como hipótesis. Exactamente, una probabilidad muy alta. Entonces, bueno, es así de que... ¿Él quién fue? Él fue el arqueólogo estadounidense y la arqueóloga argentina, ¿quién era? Constanza Cerutti. Pero él estaba, digamos, como director de la expedición, y como codirector estaba el peruano José Antonio Chávez Chávez. Constanza Cerutti estaba también parte del equipo y después queda ella también formando parte, digamos, de la dirección de la expedición. A posteriori. ¿Y el grupo de montañistas que iban? Y eran 5 personas de acá de Salta, montañistas, algunos, bueno, en mi caso yo ya era arqueólogo y otros estudiantes de arqueología, y después estudiantes de arqueología peruano y guías peruanos, en total 14 integrantes de la expedición. ¿Cruento llegar, difícil llegar a la...? Y la montaña en sí, digamos, siempre es difícil, no cruento, pero es una condición difícil, ¿no? Es decir, a ver, esto lo digo desde la postura de montañista que está entrenado, preparado, capacitado para estar en ese tipo de ambiente. O sea, si va cualquiera sin preparación, puede ser hasta mortal, o sea... ¿Y en el caso de estos 2 arqueólogos que iban, cómo era la situación? No. ¿Estaban preparados? No, por supuesto, son arqueólogos que se hicieron montañistas después, ¿no? Con Reinhardt incluso estuvo en el Himalaya investigando, subió centenares de montañas, el doctor Chávez también, o sea,
son todos gente preparada, ¿no? ¿Cuántos días lleva a encontrar? La expedición duró un mes y días, ¿no? Lo primero que se hizo fue montar 3 campamentos. El vehículo, ahí te dejan la base que está a 4.900 metros, ahí se monta un campamento base grande, importante. Después se montó otro campamento a los 5.900, casi 6.000, y el tercer campamento a los 6.600 metros, poco más abajo de la cumbre. Los 3 campamentos, una vez que estuvieron totalmente equipados, con carpas, con gas, con comida, con agua, con todos los elementos necesarios, finalmente ahí ya partió todo el equipo para instalarse en el segundo campamento y después finalmente en el tercer campamento. Una vez que se llegó al tercer campamento, hubieron 4 días que no se pudo hacer nada, ni siquiera prácticamente salir de la carpa, porque hubo un temporal con temperaturas de hasta casi 40 grados bajo cero. A 6.600 metros, entonces ahí es donde se torna difícil, digamos, y dura esta situación. Y bueno, y después pasada la tormenta y pasado ese momento, ya se empezaron las tareas de excavación. Previo a esto ya se venía haciendo, mientras se equipaban los campamentos, todo un registro documental, planimétrico de todos los otros sitios intermedios, ¿no? Inclusive el de la cumbre, a la cual habíamos ido varias veces antes de instalar el campamento, ¿no? Cosa de tener todos los planos y todas las mediciones necesarias de ese lugar. Los chicos fueron hallados, los 3, en la misma plataforma, sí, en la última, sí, en la más alta. Sí, estamos hablando de una plataforma rectangular de aproximadamente 4 por 8 metros, artificial, o sea, esa parte de la lomada ha sido nivelada. Ajá. Y con muretes al costado donde fue necesario hacer los muretes para nivelarla, y en otros lugares solamente una demarcación que indica el lugar. El entierro fue un entierro directo, es decir, no hay vasijas, no hay nada, sino un entierro directo, el cuerpo directamente sobre la tierra, ¿no? Con las ofrendas. ¿Y estaban uno al lado del otro sin separación alguna? No, estaban separados. Estaban separados, estamos hablando más o menos de 2 metros de distancia entre uno y otro aproximadamente, ¿no? Pero había una distancia de metros, no una valla, no un muro de contención, nada. No, nada. Esto supone que fueron encontrados por ustedes simultáneamente, pero que fueron enterrados o, digamos, entregados en este rito de sacrificio al mismo tiempo, o fue sucesivamente en distintos momentos. ¿Se sabe con certeza eso? O sea, tanto el doctor Reinhardt como la doctora Ceruti piensan de que esto fue un evento aparentemente simultáneo. ¿Ah, sí? Personalmente pienso que no. Y acá un poco el criterio del museo quizás va por esa línea, ¿no? Por todas las investigaciones que seguimos haciendo a lo largo del tiempo. ¿En qué se fundamenta esto? En que todas las construcciones, por ejemplo, de la base y las intermedias, son construcciones muy importantes que quizás no se justificaría si es que nosotros decimos, bueno, fueron hechas todas para un solo evento, de una sola vez. Sí, bueno, peregrinaciones posteriores pudieron haber habido, pero como montañista y conociendo las condiciones ambientales del lugar, donde en un día soleado pueden hacer 20 grados bajo cero, entonces es como que quizás no dé como para una ceremonia completa. Por otro lado, y esto lo podemos observar bien en el niño, se ve el niño con su ofrenda inicial, pero después grupos de ofrendas ubicados a distintas alturas y a distinta distancia del niño, con lo cual nosotros, como hipótesis de trabajo, no con certeza total, pero sí como hipótesis de trabajo, decimos de que estas ofrendas fueron realizadas en años posteriores al niño, ¿no es cierto? O a la doncella, que también tiene 2 o 3 ofrendas posteriores a lo que interpretamos como posteriores al entierro. Entonces, de esta manera nosotros podemos tentativamente hacer una cronología y decir, bueno, el niño fue el primero en haber sido ofrendado, porque es el que más ofrendas tiene, a lo largo de años posteriores fueron dejándole más ofrendas. La segunda fue la doncella, que tiene 2 ofrendas posteriores al evento inicial, y la última, la niña del rayo, que ya no tiene más ofrendas, solamente la ofrenda inicial. Entonces, esa es una cronología tentativa y esa es una hipótesis de trabajo en la cual cada vez estamos más convencidos de ella, ¿no? Por los datos que venimos encontrando cada año que subimos a la montaña y que hacemos los estudios. ¿Estabas en el momento del hallazgo concreto?
a la expedición fuiste. Sí. ¿Estabas en el momento en que se encontraron? No, en el momento que se encontraron no. Justamente nos habíamos bajado un grupo de 4 personas, porque estaba el fotógrafo de National Geographic muy comprometido con su salud, tenía un principio de edema cerebral y en ese caso hay que bajar. O sea, no hay otra, hay que bajar y lo más rápido posible porque las personas se mueren, se desvanecen en cuestión de horas. ¿Se salvó? ¿No? Se salvó, está muy bien todo y además es una persona muy experimentada, hacía poco había estado en el Himalaya tomando fotografías, todo, pero bueno, la montaña es así, o sea, tiene estos elementos en los cuales a veces si uno no logra una buena adaptación... Por lo menos valió la pena el hecho de que no estuvieras presente, salvaste la vida de alguien, porque si no es para querer matarte justamente, ¿no? Tanto tiempo, tanta preparación, tanto deseo y misterio para que justo... Pero bueno, igual participaste activamente. Sí. No me quita el sueño de todas formas. No, por supuesto. No, lo importante es haberlos encontrado, no haber estado en ese momento. Sí, yo creo que la participación y el estar involucrado en este proyecto para mí es una gran satisfacción, ¿no? Porque lo vi nacer desde que esto era un proyecto, desde que la expedición era un proyecto, desde que el museo era un proyecto. Hoy pasaron más de 10 años y el museo funciona y se lograron muchos avances técnicos, científicos, mucha satisfacción con la gente, una buena vinculación con las comunidades indígenas, un proceso de confrontación, de diálogo permanente que nos permitió crecer a todos, ¿no? Y hoy estamos en una posición en la cual hemos aprendido bastante y vamos a seguir sin duda aprendiendo muchísimo de todo esto. Seguro. Contanos acerca de los 3 niños, edades, cómo estaban. Bueno, el niño del rayo sabemos que es el que sufrió la caída de un rayo que lo lastimó. Es el que tiene la niña del rayo. La niña del rayo. Que tiene 7 años. Sí. Tenía 7 años. ¿El chico, el nene? Y tiene aproximadamente 6 y medio, 7. Podríamos decir una parejita, ¿no? Una pareja de entre 6 y 7 años de edad. Y después una joven de aproximadamente 15 años. Una mujer ya, para los cánones incaicos, todo eso de esa época era ya una mujer, ¿no? Impresionantemente bien conservados. Muy bien conservados. Se usa la figura de decir que la montaña sirvió de una especie de freezer. Sí, o sea, estamos hablando de 6.710 metros, el lugar exacto donde estuvieron los cuerpos, con temperaturas promedios de 15-18 bajo cero. De hecho, nosotros en el año 2005, principio del 2005, fuimos a instalar sensores de temperatura, de humedad, y nos dio una lectura de una mínima de menos 25 y una máxima de menos 3, y con lecturas cada 4 horas durante casi 2 años y medio, ¿no? Que fuimos en 2 oportunidades a cambiar esos aparatos y a bajarlos. Todo eso permitió justamente la conservación. Entonces todo eso nos lleva junto al sustrato, al ser un sustrato formado por ceniza volcánica, al ser el aire totalmente aséptico, libre de microorganismos, al tener esas temperaturas, se dieron otras condiciones de humedad, de presión atmosférica, condiciones excepcionales, ¿no? Que es como haber puesto carne en el freezer y sacarla un tiempo después, ¿no? O sea, con muy poca deshidratación, con 0 descomposición, o sea... Sí, justamente, Cristian, no solamente se trata de que estaba perfectamente conservado en el aspecto exterior, sino también sus órganos. Sí. Estaban bien conservados. Sí, sí. No sé si es correcto, corregime si no es así. Leí que es como si se hubieran muerto ayer, antes de ayer, o sea, muy pocos días. Sí. No se descompusieron. No. Cuando uno observa, y esto es lo primero que llamó la atención a los primeros estudios que se hicieron, cuando se realizaron las tomografías computadas, parecían personas vivas prácticamente, ¿no? Porque todos los paquetes musculares, todos los sectores con adiposidad de las grasas, por ejemplo, y además uno los ve, los labios todavía turgentes, los globos oculares todavía con líquido, o sea, eso es una cosa realmente llamativa, ¿no? Porque hay partes blandas donde enseguida, ¿no? Enseguida se ponen mustias, ¿no? Y en este caso vemos que no, ¿no? O sea, esa sumatoria de circunstancias propias del ambiente hicieron de que estos cuerpos se conservasen de esa manera. ¿Eran chicos de familias nobles?
Eran de familia noble, pero no necesariamente de la nobleza inca, o sea, no eran nobles incas. Es decir... ¿Cómo saben eso? Eso se sabe a través de las crónicas de los españoles, ¿no? Españoles, portugueses son los que entraron en contacto con los incas y en su afán de extirpar las idolatrías locales hicieron todo un estudio de inteligencia, en el sentido de que los estudiaron bien, escribieron bastante sobre los ritos, las ceremonias, todo eso para desarraigarlo de raíz, ¿no? Para eliminarlo. Y bueno, y todo eso son documentaciones que nos han quedado. De ahí surge el término este que se conoce, la ceremonia de la capacocha, que es la de ofrendar a los niños. Las ceremonias, hay un relato de Hernández Príncipe donde relatan exactamente una ceremonia en la cual, incluso hasta desde la niña, ¿no? Donde la niña dice, bueno, acaben ya conmigo, que ya tuve demasiadas ceremonias las que me hicieron en el Cusco y en los otros lugares, ¿no? O sea, terminemos con este tema. O sea, es un relato muy fuerte. Y todo esto se sabe justamente por los cronistas. Entonces, apasionante la tarea de ustedes, ¿eh? Sí. Poder leer todo eso, no digo leerlo como una cosa concreta, sino poder descubrir en el signo, en un ropaje, en una prenda, no sé, en un objeto cualquiera, una pequeña escultura, los zapatitos, lo que sea, poder leer a través de eso es apasionante, realmente interminable. Sí, y además es apasionante porque, en definitiva, casi nunca puedo decir concretamente esto es así. No, nunca. Creemos que es así. Claro, siempre son hipótesis, siempre son hipótesis. Qué bárbaro, ¿no? Que nos acercamos más, pero quizás venga un colega en el futuro y simplemente lo mira desde otra perspectiva y cambia toda la historia. Cristian, ¿no? ¿Quién pagó la expedición? ¿Quién la financió? ¿Cómo se financió? La expedición en sí fue financiada por subsidio de National Geographic, ¿no? Son ellos los que bueno, a través del doctor Johan Reinhardt, que era explorador en residencia, el cargo que tenía dentro de National Geographic, que es como un periodista freelance en el cual recibe subsidios y puede, digamos, realizar estudios, ¿no? En ese caso él consiguió ese dinero. Y después, una vez que los cuerpos ya y el ajuar y todos los elementos llegaron a la provincia, es patrimonio de la provincia y la provincia siempre se hizo cargo de absolutamente todo, ¿no? Desde el museo, las cámaras conservadoras, todo fue sin ningún tipo de subsidio externo incluso, ¿no? Todo fue financiado por el Estado provincial. La controversia que se dio, ¿a qué se debió? Porque digamos que en un principio, cuando yo leí sobre esto, cuando me enteré de esto, me pareció inexplicable que hubiera controversia, que hubiera polémica. Después, leyendo un poco más, me di cuenta de que podía haber un costado moral desde los pueblos originarios, alguien que puede decir, a mí no me gustaría que mi abuelo fuera el que se está exhibiendo ahí, o mi niña, o lo que sea. Contanos un poco eso, esa controversia, e inclusive la barbaridad, entiendo y opino yo, que en un programa de National Geographic se haya hablado directamente de que los chicos habían sido asesinados. En realidad es un tema que tiene múltiples aristas y diversos niveles de análisis, ¿no? Demasiado complejo, podríamos decir, ¿no? Y no sé si tener la capacidad de resumir algo en este breve diálogo. Pero, por un lado, nosotros tenemos... yo me quedo con las palabras de un arqueólogo peruano, el doctor Lumbreras, en el cual dijo de que la controversia, digamos, el problema en realidad lo tenemos nosotros como científicos occidentales, porque si esto sería visto bajo la perspectiva de los incas, estaría bien en el sentido de que ellos, en primer lugar, tenían toda una técnica para conservar los cuerpos y por otro lado los exhibían a los cuerpos, ¿no? ¿Ah, sí? Los exhibían a los cuerpos, incluso hay un mes, el mes de noviembre, claro. Y además, digamos, cada panaca o cada grupo familiar que formaba parte de la corte de los incas se encargaban de vestirlo, alimentarlo ritualmente, es decir, seguía con todo el poder y todos sus honores ese inca momificado. Y en un mes, el mes de noviembre, el Ayaymarca Iquilla, que es el mes de pasear a los difuntos, sacaban a todos los incas y a toda la nobleza exhibiéndolas, ¿no? Entonces, este arqueólogo y muchos arqueólogos indígenas también adhieren a esto y dicen, no, bueno, sería casi una cuestión de orgullo, ¿no? El hecho de que sean exhibidos, sean conservados, que se pueda generar todo este tipo de conservación. Por otro lado están reclamos genuinos de grupos
indígenas en los cuales ellos se sienten vulnerados, violados en sus derechos, algo que de sus tierras o de lo que sienten sus tierras y sus territorios sagrados fueron sacados los objetos, y se sienten, digamos, atacados y vulnerados, ¿no? Y es propio y es genuino también. Por otro lado, la misma comunidad científica hay discrepancia. Por un lado están quienes se oponen a la exhibición de los restos humanos en general, así sea una tibia, un cráneo o estos cuerpos están muy bien conservados, y hay otros que dicen que no, que en función de la ciencia y la difusión y el conocimiento se puede difundir siempre y cuando sea en un marco de respeto. En ese sentido, digamos, existen normativas internacionales como el ICROM, que es el que regula los museos a nivel internacional y que dice, bueno, se pueden exhibir restos humanos siempre y cuando sea en un marco de respeto, que no es una pecera con luces Seguro, que no psicodélicas que que venga, pase y vea, no. Claro, claro. Bueno, acá se exhibe en el MAN, se exhibe no solamente con respeto desde ese lugar, sino la historia que se cuenta, el modo en que se la cuenta, y el hecho inclusive que para preservar cada una de estas criaturas sean exhibidos no simultáneamente, sino uno cada tanto. Es decir, lo cuidan hasta para que no se lastime, preserve, deteriore de ninguna manera ninguno de ellos. Sí, sí, o sea, el criterio del museo y de la provincia en general, digamos, las instituciones que estuvieron vinculadas a todo esto, al principio el Museo de Antropología de Salta, luego una vez que se creó el Museo de Arqueología de Alta Montaña, en definitiva la Dirección de Patrimonio Cultural, que es el eje rector de donde fueron los depositarios y responsables de esto, siempre primó la seriedad, el profesionalismo y la conservación. De hecho, el hallazgo se produce en el año 99 y había muchísima presión para que se exhiban los cuerpos. Se inaugura el museo a fines del 2004 y se exhibe por primera vez algún cuerpo a fines del 2007. Es decir, pasó mucho tiempo, ¿no es cierto? Y no, en ese sentido nadie se dejó poner demasiada presión para que se exhiba antes, porque siempre estuvo por delante la conservación y sigue estando, ¿no? Entonces, previo a ese 2007, nosotros fuimos a la montaña del 2004 en adelante a hacer registro de temperatura, de humedad, de presión, prácticamente instalando estaciones meteorológicas en la cumbre, ¿no? Cosa que también es un trabajo arduo, poder ir todos los años en función de la conservación de los cuerpos, ¿no? En contacto con otras instituciones como el Hombre de Hielo en Austria, en Italia, el Museo de Historia Natural en Chile, el Museo de Arqueología de Santa María en Arequipa, es decir, con museos que conservan cuerpos, y se tuvo, digamos, la gentileza de toda esta gente de poder intercambiar y que ellos den a conocer internamente cuáles fueron los errores que cometieron. Y en base a esos errores y en base a los aciertos es de que se logró construir y se logra conservar todo esto acá, ¿no? Háblame de esta señora que se erige en juez y dicta sentencia sobre esto que llamó asesinato, que era una ceremonia ritual. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, ¿hablaste con ella? ¿Tuviste oportunidad de cambiar palabras, explicarle, decirle, preguntarle? Sí. ¿Estás de acuerdo? Obviamente no. Bueno, en primer lugar no estoy de acuerdo con esa postura. ¿Qué dijo? ¿Que había sido un asesinato? ¿Por qué lo dijo? Sí, ella había dicho eso porque en su momento, digamos, revisando el cuerpo, toca sobre un costado izquierdo o derecho, no recuerdo bien, y ve algo como si fuese una puñalada, una incisión. Cosa que no se ve en la tomografía, cosa que no se ve, o sea, no se sacaron las ropas porque están, digamos, los cuerpos están tal cual, se aplican las técnicas menos invasivas posibles. Entonces nunca se los desvistió a los cuerpos, pero por ejemplo. Pero si tuviera, ¿no?, una herida de cuchillo, aparecería la sangre, y no apareció. Entonces ella toma como dato el hecho de que se encontró a nivel de los textiles que cerca de la boca restos de saliva y de sangre. Con lo cual nosotros desde acá le refutamos y le dijimos, bueno, saliva y sangre puede ser un edema pulmonar, que es una afección
de lo más normal que se puede dar en la altura. A esa altura, claro. Nosotros vemos año a año y permanentemente en el Aconcagua o en cualquier otra montaña que hay evacuados por edema pulmonar y gente que se muere de edema pulmonar. Cristian, y con esta charla que tuviste, ¿lograste modificar su pensamiento o ampliarle al menos la posibilidad o siguió en las de ella? No, en el ámbito científico uno siempre se maneja con hipótesis. Y en definitiva acá estamos frente a dos hipótesis, ¿no es cierto? O sea, ella puede decir una cosa, nosotros podemos decir otra, y yo lo que pasa, realmente dudo de que ella misma haya utilizado esos términos, porque sabemos de que, o sea, esto no es una institución científica, National Geographic, es un organismo de difusión, digamos. Yo ¿no? leí que había... ¿Vos no lo leíste, no lo escuchaste en forma directa? No, sí lo leí. O sea, lo dijo. Lo dijo, sí. Bueno. O sea, ella habla de la herida esa y después, bueno, la voz en off habla del asesinato, o sea, le pone esos términos que... amarillos. Claro, ella dice, posiblemente acá haya una herida, ¿no? Y la sangre tenga que ver con eso. Entonces, podríamos decir de que es un lenguaje neutro, ¿no? Pero... tal cual fue presentado el video, ese asesinato de los niños y todo eso, yo creo que va por otro lado, ¿no? Más por la edición, más por querer vender, por el amarillismo y todo eso, ¿no? Con lo cual a nosotros realmente nos desagrada, porque todo esto siempre lo hemos tratado y lo vamos a seguir tratando con mucho respeto, ¿no? Con el respeto que se merece la cultura, con el que se merece el tratamiento de la muerte en general, ¿no? Porque hay un abismo entre lo que es la concepción de la vida y la muerte en la época prehispánica y lo que es nuestra concepción actual. Nuestro trabajo es tratar de suavizar, de vincular, de decir, bueno, a ver, esto era una ceremonia, sí, los chicos finalmente eran muertos, pero eran muertos en función de una ceremonia y con una idea de que los niños iban a pasar a otro estado, ¿no es cierto? Otro estado espiritual, otro estado material, y de hecho eso se ve reflejado en la ofrenda. Cuando uno ve la ofrenda, todo va de a pares, ¿no? 2 vasos, 2 platos, dos. ¿Por qué? Porque es con la idea de compartir con las deidades. Entonces, y en ese sentido también nosotros desde el museo tratamos de atenuar el morbo natural de la gente que trata de ir y ver un cuerpo. Entonces, a través del texto nosotros lo introducimos en todo lo que es la cultura, en toda esa otra dimensión cultural importante, religiosa, la ceremonia, y que en definitiva yo creo que es lo que más se llevan, porque una vez que ven los cuerpos, pasado el instante ese de la curiosidad, para llegar a eso en lugar de ser morboso e impactante por otro lado. Pero después, además, cuando viene todo el otro proceso, cuando salen del museo y empiezan a pensar, no piensan tanto en el cuerpo, sino en el cómo se llegó a todo eso, ¿no? O sea, todo el contexto cultural. Y a eso es hacia lo que nosotros apuntamos, ¿no? Y por eso también desde el área de investigación seguimos profundizando en los estudios para saber más de esta ceremonia, para saber más de los incas, para saber más de la vida espiritual, de la vida religiosa, de la vida cultural en términos generales, para poder informar a la gente justamente, ¿no? De que cada detalle es como un elemento a decodificar. Todo nos está diciendo algo, todo. Las estatuillas, si son grandes, si son medianas, si son chicas, si son de oro, si son de plata, si son de concha espondylus, todo tiene un significado. Y en eso estamos nosotros trabajando. ¿Qué es la arqueología de alta montaña? Aclararlo un poquito más. Obviamente estuvimos hablando de esto todo el tiempo. Concretamente, ¿desde cuándo? ¿Cómo comenzó? ¿Fue en los 50, como dijiste? ¿Había comenzado antes? Sí. Bueno, la arqueología de alta montaña no es una arqueología distinta. Es la práctica arqueológica en un ambiente de montaña. Realmente diferente. Diferente, ¿no? Para lo cual hay que estar preparado, ¿no? Así como habíamos puesto al principio el ejemplo de los buzos, ¿no es cierto? El que quiere hacer arqueología subacuática y tiene que aprender sobre la presurización, sobre la respiración, sobre el tiempo que le dura el tanque de oxígeno, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso también hay que saber de las inclemencias del tiempo, del temporal, los vientos, las tormentas, cuando vienen, hay que llevar el abrigo indicado porque uno puede sufrir un congelamiento en cuestión de segundos prácticamente. Entonces, todo eso hace a que sea una práctica arqueológica especial.
porque se da en condiciones especiales, ¿no? Entonces, en este sentido, los arqueólogos tienen que prepararse para la montaña, o los montañistas deben ir en arqueólogos finalmente, claro, ¿no? Exactamente. Y cómo, digamos, cómo surge la arqueología de montaña. Surge, podríamos decir, en la década del 50, en la década del 60 y 70 se consolida en el país. Argentina es pionera en la arqueología de montaña, de hecho en San Juan se creó el primer centro, que es el CIADAM, Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montaña, liderada por Antonio Bjorkia Nigris, que es quienes más generaron información, quienes más escribieron sobre el tema, ¿no? Y después otros centros más que se dieron acá en Salta, el CECOPAN, Centro para la Conservación del Patrimonio de la Montaña, el Centro de Investigaciones de la Universidad Católica, cosas que en el resto de los países de América no se da, ¿no? En este sentido, vuelvo a reiterar, somos pioneros en Argentina respecto a la arqueología de alta montaña. También la arqueología de alta montaña, por ejemplo, se está practicando en México, en Estados Unidos también, es decir, las montañas como objeto de culto, como lugares donde se encuentran restos arqueológicos, pero digamos el mayor desafío lo tenemos acá en los Andes, donde montañas a 6.700 metros fueron escaladas antes que surja el montañismo como un deporte. Obvio. ¿Es frecuente que se encuentren en las cumbres o es más frecuente que se encuentren estos sacrificios humanos en la base? Hay ambos casos, digamos, ¿no? O sea, se puede encontrar tanto en la cumbre como, por ejemplo, el Nevado de Ampato se rescataron 4 cuerpos. Uno, que no es la cumbre justamente, sino un poco más abajo, y otros 3 desde la base hasta arriba, en distintos lugares, ¿no? Es decir, acá hay que tener en cuenta de que la montaña es el objeto de culto, es la morada de los dioses, claro, ¿no? Eran los apus. Entonces, independientemente de que la ofrenda haya sido en la cumbre, en la mitad o en la base, la intensidad y la importancia de la ceremonia era exactamente la misma, ¿no? En el caso de los niños de Llullayaco, el viaje hasta la montaña duró aproximadamente un año. O sea, fue largo, fue pesado hasta llegar a esta concreción. Sí, a línea de vuelo podemos decir de que la distancia es aproximadamente de 1.500, 1.600 kilómetros, con lo cual podemos considerar un 10-20% más por todas las... Por lo sinuoso y todo eso. Hay que tener en cuenta de que en el contexto de la Capacocha, a estos niños, cuando los iban llevando, y a las ofrendas, porque a veces no llevaban niños, llevaban simplemente ofrendas, pero iban a ofrendar a una huaca, lugar sagrado, importante. Entonces, en cada poblado paraban, hacían fiestas, ceremonias, y seguían. Entonces, es un proceso lento. De ahí lo que decías, que era una sucesión de ceremonias, finalmente. Exactamente. No era, digamos, una cosa de salían del Cusco corriendo prácticamente y llegaban allá arriba, no, sino que todo el espacio se transformaba en un espacio sagrado. Entonces iban a través de rituales sacralizando ese espacio y sumando energía, podríamos decir, o ofrendas o voluntades. Más carga divina. A lo que iba. Entonces de esa manera estos niños, esta comitiva, tantas veces hayan ido, yo calculo que fueron muchísimas veces, durante décadas debieron haber ido porque es un adoratorio importante, de hecho el más alto de todo el Tahuantinsuyo. Entonces se debió haber realizado, calculamos, cerca de un año todo el viaje, ¿no? Los chicos no sufrieron, no fueron agredidos físicamente. O sea, no estaban ni ahorcados, ni acuchillados. Acá los chicos estaban bien alimentados, estaban tranquilos, simplemente habían sido adormecidos, embriagados con chicha. Sí. De modo que el frío los fue llevando lo que hacia se la sabe muerte tranquilamente, sin que sufrieran. Sí, lo que se sabe es eso, digamos, a través de las crónicas, incluso que le daban de beber alcohol, se supone que es el alcohol de maíz, ¿no es cierto?, la chicha, y una vez que estaban totalmente dormidos, embriagados, los enterraban. Ya sea por hipoxia, falta de oxígeno, o por hipotermia, bajas temperaturas, una persona no puede estar más de 5 o 10 minutos con vida. Entonces, y de hecho se ve, por lo menos en 2 de los 3 cuerpos, se ve a los chicos totalmente relajados, es decir, nunca se despertaron. Ahora, la niña del rayo está en una posición no relajada,
O sea, se ve de que se sintió asfixiada quizás con la poca conciencia le quedaba y hizo como el intento de respirar. Y de ahí que uno no la ve como los otros cuerpos, con la cabeza caída, tranquila, sino que la ve con la cabeza levantada, ¿no? Porque no es una posición normal, Claro, ¿no? claro, Para alguien que está relajado. Así que ese sería el caso, el único caso, digamos, de los tres en el cual se nota de que intentó respirar, ¿no? Estando que sufrió bajo en un tierra. momento determinado Sí. sobre el final, que se Sí. dio cuenta de alguna forma, Sí, sí. aún estando borracha. ¿Cómo te sentís siendo parte de este descubrimiento? ¿Sos un tipo que se siente orgulloso, que sos humilde respecto de eso? ¿Tenés conciencia de lo que significa? ¿Te envaneces de eso? No, Da la impresión o sea, de que no, que te gusta el hecho de haber participado y que te va a gustar seguir participando en otros hechos semejantes. Sí, sí, o sea, tanto el montañismo como la arqueología son una forma de una pasión, es algo que a mí me satisface más allá de la opulencia, digamos, del hallazgo, ¿no? De hecho, las mayores satisfacciones que yo tengo son en otro ámbito, ¿no? Yo investigo los caminos incas, y eso me colma mucho más quizás que todo esto, ¿no? Que esto tiene mucho más brillo y todo eso, ¿no? Pero la arqueología tiene eso, el hecho de uno hacer una especie de trabajo de detective y de objetos de la escena, digamos, cultural del último momento de esa cultura, uno puede ir decodificando y hablando, haciendo hablar a esos objetos, Claro. haciendo hablar a esa cultura. Entonces, ese proceso es la mayor satisfacción, más allá de la importancia social que pueda llegar a tener, si es que le dieron más o menos importancia con la creación de un museo como que eso sí es un orgullo, digamos, no solo personal, un orgullo de la población, un orgullo para el patrimonio, que existan este tipo de instituciones con tanta dedicación, ¿no? ¿Y una carga mística en tu trabajo? Porque investigar el sendero de los incas, este descubrimiento, las costumbres, la cultura, debe tener una carga mística especial para este tipo de cosas, evidentemente, ¿o no? Y siempre hay una carga mística, ¿no? Y como dice el tema de Doña Ubenza, ¿no? Me persigno por si acaso no vaya que Dios exista. Entonces, en ese caso, yo también hago mi ofrenda de coca a la montaña y tiene una carga mística inherente, ¿no? Más allá que uno no haga de eso un culto, pero todas estas cosas son tan espirituales, tan sensibles, tan sutiles en muchos casos, necesariamente llevan a uno a tener cierta carga, aunque no lo quiera. Seguro, seguro. Que da la impresión de que sí lo querés, de todas maneras. Da la impresión esa. Los chicos tienen dentro de las ofrendas, en todos los casos, unos pequeños objetos, llamas, etcétera, que están hechos con una concha que se llama mulyo, que no sirve solamente para eso, que además servía para determinar, los incas podían determinar con eso, las corrientes marítimas y deducir, suponer cuál era la temperatura o las lluvias que iban a tener. Bueno, sí. Vos sos el experto. Yo apenas lo leí, así que sí. Contalo vos. El mulyo, o Spondylus, es un molusco marino habituado a las aguas cálidas. En este caso, ligado directamente con la corriente cálida del Ecuador. Es muy sensible a la salinidad y a la temperatura sobre todo, y vive en relativamente bajas profundidades, o sea, poca profundidad, con lo cual les permitía a ellos bucear, ¿no? Y sacar esos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la corriente ecuatoriana avanzaba sobre la corriente de Humboldt, ¿no es cierto? Aparecían en lugares donde no solían haber estos moluscos. Eso que implicaba que iba a ser lo que hoy conocemos como el fenómeno del niño o de la niña, con lo cual les daba un poder de predicción impresionante y un poder político, económico sobre los otros grupos. ¿Por qué? Porque, digamos, en términos domésticos, los incas les debieron haber dicho a este grupo, bueno, ustedes este año ni cultiven porque se les va a inundar o porque va a tener sequía, y nosotros lo vamos a proveer de eso. Extendido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Debió haber ocurrido que pasó eso. Entonces, hoy nosotros esto lo explicamos a través de la ciencia, pero en ese momento eran dioses. Claro. O sea,
esto deben haber dicho, estos tipos están en contacto con los dioses, porque saben que de aquí a tantos meses, o que este año directamente va a ser o malo o muy bueno. Entonces, eso les dio mucho poder político, económico, religioso, porque estaba todo unido, a los incas sobre los grupos dominados. De hecho, esto es un conocimiento no de los incas, sino anterior, que los incas se apropian. Entonces, este bivalvo, este molusco, fue denominado por los españoles como el oro rojo de los incas, porque era mucho más valioso que el oro para los incas. ¿Por qué? Pues estaba directamente vinculado a la fertilidad. Y de hecho, en todas las montañas siempre hay espóndilus como parte de las ofrendas. Y las crónicas hablan de que molían el espóndilus también y lo regaban en las cumbres de las montañas. ¿Por qué? Porque las montañas son los grandes reservorios de agua, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos el muyu, el espóndilus, que está representando una deidad acuática femenina, que es la mamacocha, que es el equivalente a la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces, de esa manera se unía la mamacocha con la Pachamama, la Madre Tierra con la Madre del Agua, y el sol fertilizaba. Entonces, eso es un concepto muy fuerte, vinculado directamente con la fertilidad. Por eso, lo más importante en todas las culturas siempre fue el agua, más que el sol, más que todo, porque es lo material, es lo real. Donde hay agua hay vida, y donde hay vida hay posibilidades de existir, de dominar, de todos los procesos sociales que nosotros nos podemos imaginar. No se puede borrar la historia que tenemos, es imposible, pero sí se puede empezar a respetar las tradiciones y la costumbre de la gente que vive en la montaña y que ellos tienen creencias distintas a las nuestras y comparten las mismas valoraciones, y nosotros los juzgamos con la misma vara que se juzga en la ciudad, y es distinto, son sociedades distintas. Y hay que entender que ellos tienen creencias que tienen que ser respetadas. Tienen que ser respetadas. Y yo sé que esto va a crear conciencia. No sé cuándo, pero sí va a crear conciencia. Bueno, creo que justamente nuestra obligación como profesionales, como científicos, como miembros de la comunidad, es informarnos e informar a la gente sobre todo lo que pasó, y tratar estos cuerpos con mucho respeto. Aprovechar este elemento, digamos, de atracción que representan para mostrar todo lo otro que hay detrás de estos niños, ¿no? Y decir de que ellos son el producto de miles de años de cultura andina, y que ahí están, y que nosotros los tenemos que proteger, cuidar y difundir. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Apasionante el descubrimiento, valía la pena volver a ver este programa sin duda. Costumbres, pueblos originarios, respeto y controversia sobre si está bien o no, si es ético o no, si es moral o no exhibir estos cuerpos. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287,
con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 117 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867.